traducidas. Una de estas es la de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y otra es la de Montesco y su señora del autor ecuatoriano José Martínez Queirolo. En el argumento de esta obra tenemos en Romeo y Julieta que esta obra trata sobre dos jóvenes amantes, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, cuya relación está prohibida debido a la enemistad ancestral entre sus familiares. A pesar de las dificultades, ambos intentan escapar de la violencia familiar, pero finalmente su amor trágico culmina en la muerte de ambos, lo que lleva a la reconciliación de las familias enfrentadas. En el argumento de Montesco y su señora, en esta obra la historia en cambio se centra en los padres de Romeo Montesco y su esposa, explorando la relación matrimonial y el contexto de la familia Montesco, que vive en una constante tensión debido al conflicto con los Capuletos. Esta obra revisita el universo de Romeo y Julieta desde una perspectiva más madura, humanizando a los adultos involucrados en las tragedias. Como siguiente comparación tenemos las temáticas de estas obras. En Romeo y Julieta se muestra un amor juvenil. El amor entre Romeo y Julieta es intenso, apasionado y por tanto marcado por la idealización. Otra temática en Romeo y Julieta es que el destino y la fatalidad. Esta obra aborda temas como el destino parece estar en contra de los amantes, llevándolos a un desenlace trágico. También tenemos el odio entre las familias, la enemistad entre los Montesco y los Capuleto es un motor central en el conflicto de la obra. En cambio, en Montesco y su señora, el conflicto familiar de esta obra profundiza en el contexto de los Montesco, la relación de la señora Montesco y el peso del odio familiar. En esta obra también tenemos una reflexión sobre el amor y el deber. A diferencia de Romeo y Julieta, el amor aquí se enfoca más en la madurez y las responsabilidades dentro de una relación matrimonial. Como tercer punto tenemos lo que es el estilo del autor. De William Shakespeare tenemos lo que es, en Romeo y Julieta es típicamente el de la dramaturgia isabelina. Utiliza una combinación de versos, en su mayoría en yámbico, y prosa para diferenciar los niveles sociales y emocionales de los personajes. Shakespeare también usa soliloquios para explorar los pensamientos más profundos de los personajes, especialmente los protagonistas. En José Martínez Queirolo tiene un estilo más contemporáneo que Shakespeare, aunque su obra conserva ciertas influencias clásicas en los términos de la tragedia. Su enfoque es más realista, centrándose en las emociones y psicologías de los personajes adultos. Queirolo también utiliza un lenguaje accesible y natural, pero con una carga emocional profunda que invita a la reflexión. También tenemos como cuarto punto el contexto del autor. William Shakespeare escribió en Inglaterra del Renacimiento, un periodo en el que el teatro era una de las principales formas de entretenimiento. La obra refleja la tensión social y familiar típica de la época, además de la influencia de las culturas medieval en las creencias sobre el destino, el honor y la lealtad. En lo que es José Martínez Queirolo, que es un escritor peruano que aborda temas universales con un enfoque muy particular sobre las relaciones humanas. Con su contexto, la obra de Queirolo presenta en una época, pero aún está influenciada por las tragedias clásicas, por los conflictos familiares, un tema que sigue vigente en diversas culturas. Como quinto punto y como intervención mía, yo voy a hablar acerca de lo que es el subgénero teatral. Para empezar, en la obra de Romeo y Julieta, esta obra es una tragedia clásica. El subgénero de esta tragedia se caracteriza por el conflicto fatal que afecta a los personajes principales. Ya. Y ahora voy a dar el subgénero teatral de Montesco y su señora. Aunque, como bien sabemos, la obra se tiñe de tintes trágicos, esta obra también puede considerarse como un trama de carácter psicológico. Se enfoca más en las tensiones internas de los personajes adultos y los conflictos emocionales derivados de su relación con el entorno y la familia. Ya. A continuación voy a también a dar mi intervención acerca de los personajes. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, Romeo claramente es información de todos que Romeo era un joven impulsivo, pero también muy apasionado. Y Julieta era para su edad una mujer pero muy madura. Ya. Mercurio, bueno, es el amigo leal de Romeo, cuya muerte desata un fuerte conflicto dentro de la obra. Tebaldo, primo de Julieta, alimenta el odio familiar, es el cizañoso de la obra.
Y en Montesco y su señora, el Montesco es alguien de carácter más reflexivo, piensa, analiza y también se preocupa por el bienestar de su familia. La señora Montesco es una mujer que enfrenta y lidia con el dolor de su matrimonio. En la obra la tenemos con un rol de madre y también con el rol de la presión social. Los sirvientes y otros personajes. Bueno, en esta obra estos ya son personajes secundarios, ¿no? Eh, en- a continuación, mi compañero. Bien, como séptimo punto tenemos juventud y vejez. La obra resalta la juventud en su forma más pura, con un amor idealizado, impulsivo y sin compromisos. La juventud es vista como una etapa de intensas emociones, pero también de fragilidad, dado que en ambos personajes jóvenes mueren prematuramente. En Montesco y su señora, aquí presentan la vejez en forma de experiencia y de reflexión. En contraste con la juventud de los hijos, los personajes adultos enfrentan las consecuencias de sus decisiones pasadas y las tensiones derivadas de su propia madurez, mostrando un amor que ya no es tan idealista como el de sus hijos, sino más bien marcando por el deber y la resignación. Como octavo punto tenemos el espacio donde se desarrolla la obra. En Romeo y Julieta, la obra se desarrolla en la ciudad de Verona, Italia. Los espacios incluyen las casas de los Capuletos y los Montescos, la iglesia donde se casan los jóvenes, la plaza pública y los pasillos oscuros que reflejan el conflicto y la tensión entre los personajes. En Montesco y su señora, esta se sitúa en Verona también, pero la obra se enfoca en ambientes más cerrados, como los interiores de la casa de los Montesco. Esto también enfatiza la atmósfera de claustrofobia emocional y las tensiones familiares, un contraste con los espacios abiertos públicos de Romeo y Julieta. Y para finalizar tenemos la aportación crítica valorativa. Ambas obras nos enfrentan al mismo dilema, el impacto de los conflictos familiares y cómo estos afectan no solo a los individuos involucrados, sino a las generaciones futuras. Mientras que la obra de Shakespeare está más centrada en la juventud, la pasión y la fatalidad, Montesco y su señora se adentran en la madurez y en el sufrimiento que provoca la transmisión de los errores del pasado. La historia de Romeo y Julieta es una reflexión sobre los peligros del amor desmedido y las consecuencias de las disputas familiares sin fin, mientras que de los Querolos se enfocan en las secuelas emocionales y psicológicas que los adultos cargan con el tiempo. Si les gustó este video y quieren seguir aprendiendo más acerca de las obras clásicas, denle like y suscríbanse. Ha sido un honor compartir con todos ustedes. Hasta la próxima.